Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y Marielena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, el tema de la manufactura en territorio nacional es por demás una industria importante para la economía mexicana. Sin embargo, esta ha venido en descenso. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los motivos? Para entender y platicar un poco del tema, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Zaide Salazar. Ella es economista principal de BBVA en México. Muy buenas noches, Zaide. Qué gusto saludarte. Hola, un gusto poder acompañarlas. Muchas gracias, Zaide. Y tú como economista, ¿cómo estás viendo esta industria? ¿A qué se debe este descenso? Pues mira, la industria manufacturera ha registrado una ralentización persistente en lo que va del año. Nosotros tenemos un indicador de manufactura que al mes de agosto está registrando una caída de 3% con respecto a agosto del año pasado. Esta representa la mayor caída desde enero de este año. Consideramos que esta contracción se debe principalmente a un menor dinamismo en el sector automotriz y en la industria química. Recordemos que la industria automotriz representa cerca de 30% de la producción total de la manufactura y que la industria química es cerca de 8%. Ahora, creemos que esta atonía en la industria se va a extender hacia la segunda mitad del año, y esto principalmente por dos factores. El primero tiene que ver con este prolongado periodo de incertidumbre que están enfrentando los agentes económicos con respecto al tema de los aranceles, y el segundo tiene que ver con el efecto negativo que esta mayor incertidumbre está teniendo sobre los niveles de inversión fija bruta en el sector. Para darte una cifra muy importante, de acuerdo con los últimos datos del INEGI, la caída en inversión fija bruta en el segmento de maquinaria y equipo suma 7.5% al mes de junio, que es una cifra bastante relevante y que está determinando ya un menor crecimiento del sector hacia adelante. Gracias, Zaide. Muy buenas noches. Te saluda Romina Román y ya se dio a conocer que la industria manufacturera bajó 2.7% en un mes, pero que va a ser uno de los principales temas en la revisión del Tratado de Libre Comercio a partir del 2026. Sin embargo, ya en los acercamientos se perfila como uno de los grandes temas. ¿Qué esperarías de esta revisión específicamente en la industria manufacturera? Sin duda, la producción manufacturera representa un motor del crecimiento en México, ¿no? Lo ha sido así históricamente. Todos sabemos el alto grado de vinculación que tiene con la producción manufacturera en Estados Unidos. Creemos que precisamente el interés que también tienen muchas empresas norteamericanas con respecto a mantener los vínculos con las empresas mexicanas y mantener esta cadena de producción, que ha sido bastante beneficiosa para ambos países, pues será suficiente para que se puedan delimitar un marco de intercambio que sea favorable para ambos países. Sí creemos que por el momento el tema de la incertidumbre ha restado un poco de dinamismo al sector, pero en la medida en que con la renegociación del tratado comercial ya se defina claramente el alcance de los términos de intercambio, pues esto va a favorecer a la industria manufacturera. ¿Qué se tendría que estar ahorita revisando en territorio nacional, por supuesto, para que detone esta industria? Bueno, uno de los principales factores es generar las condiciones para incrementar la inversión en el sector. Ya mencionaba que al día de hoy la inversión fija bruta ha caído más de 7% en términos acumulados al mes de junio. Sabemos que un sector que participa de forma importante en este tema de la inversión es la manufactura. Sabemos también que en la medida en que los agentes no tienen claridad con respecto a las reglas del juego, con respecto a cuál va a ser el marco de operación de la producción, pues están deteniendo o están teniendo dudas con respecto a cuándo realizar estas inversiones, ¿no? Entonces, en la medida en que de forma interna se establezcan y se generen las condiciones de certidumbre para que las empresas puedan realizar proyectos de inversión a largo plazo, pues eso va a favorecer tanto el crecimiento en el corto plazo como en el largo plazo, porque sabemos que la inversión pues determina
la frontera de posibilidades de producción de la industria, es decir, hasta dónde va a poder producir en los siguientes años. Aide, y estas caídas que estás mencionando y que ya se registran, ¿qué tanto han afectado el empleo y en qué zonas es donde se observa la mayor caída? Bueno, claramente lo que nos dicen los datos del Seguro Social, que son los trabajadores afiliados al Seguro Social, es precisamente que las mayores reducciones en empleo se están registrando en el sector industrial, tanto en la construcción como en la manufactura. Entonces sí se está impactando la creación de empleo a nivel nacional. Sí es uno de los sectores que ha estado restando más al crecimiento de la masa salarial real, que recordemos que la masa salarial real es un indicador que combina tanto el crecimiento del empleo como el crecimiento del salario real, y creemos que en la medida en que se fomenten condiciones para el crecimiento de la industria en su conjunto, pues será favorable también para la creación de empleo. Y en este sentido, ¿cuáles serían las expectativas al cierre de este 2025 que tiene? Pues mira, la primera mitad del año fue favorable en términos de crecimiento. De acuerdo con el INEGI, la economía creció 0.9%. Entonces, eso nos está llevando a anticipar un mayor crecimiento hacia 2025. Sí creemos que el tema de la incertidumbre podría generar un periodo de atonía en la industria principalmente, pero confiamos que cuando esto se defina, y creemos que lo hará en términos favorables para México, pues la economía estaría creciendo ya cerca de 1% en 2026. Hablando justamente del sector de la manufactura, el sector automotriz, ¿cómo lo estás viendo? Mira, el sector automotriz precisamente es de los sectores que menor crecimiento ha mostrado en 2025. Las cifras del INEGI son muy claras. Nos dicen que a la fecha la producción del segmento automotriz se ubica 1.6% por debajo de lo que se encontraba en enero de 2025. Esta es una cifra relevante porque, como sabemos, es uno de los motores dentro de la manufactura. Sí vimos a principios de año, parecía que la producción en este sector iba a mantener niveles constantes, y esto se debió por el adelanto de pedidos de insumos de las empresas en Estados Unidos, que quisieron adelantar un poco pues las compras antes de la implementación de lo que se anticipaba iban a ser los aranceles en el sector. Ya pasado este momento, este evento, parece que la producción se ha ralentizado, y como decía, este tema de la prolongada incertidumbre no está favoreciendo a la industria y especialmente al sector automotriz, que a la fecha, como decía, se ubica por debajo de los niveles de producción que registraba a principios de año. Y hablando del sector más favorecido en materia de manufactura, ¿cuál ha sido, Saide? Mira, en términos de producción, nosotros observamos que segmentos como productos derivados del petróleo ha crecido de forma significativa desde la segunda mitad del año pasado. Otros también, como la industria metálica básica y el segmento de maquinaria y equipo. Esto también lo hemos visto reflejado no solo en producción, sino también en capacidad utilizada, donde estos segmentos, especialmente el componente de maquinaria y equipo y el componente de productos derivados del petróleo, son segmentos que han ganado terreno dentro de la manufactura. Saide, dos cosas rápidamente porque nos queda un minutito. Ahora con este tema de China, podremos empezar a ver una mejor expectativa para el tema de la manufactura en México. Y nada más, si nos precisas, ¿cuáles son los estados que están mostrando las mayores disminuciones, digamos? Bueno, mira, con respecto a China, es importante considerar que en términos de las cadenas globales de valor, siempre es importante saber en qué lugar se ubica México en términos relativos con otros países. Y es importante comentar que a pesar de los cambios en la política comercial que está implementando Estados Unidos, México todavía se encuentra en una posición mucho más favorable que China. Entonces, en términos relativos, todavía es atractivo para los inversionistas generar producción en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que estamos bien posicionados, a pesar de estos cambios recientes en la política comercial que ha implementado el nuevo gobierno de Estados Unidos. En términos de producción a nivel regional, no tengo el detalle por estado, pero bueno, claramente las zonas donde se ubica la mayor cantidad de plantas es el Bajío, al norte del país, que son los países que están más vinculados con las cadenas globales de valor en Estados Unidos particularmente.
Pues un tema siempre interesante que nos afecta y que nos impacta a todos los mexicanos, por supuesto, en temas específicamente de empleos. Muchísimas gracias a Zaide Salazar. A ustedes por la invitación. No, al contrario, ella es economista principal de BBVA Research México. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor. María Elena Vega y una servidora, Romina Román, que vamos con más información. La salud en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio. ¿Y qué es la psoriasis? ¿Cómo afecta a nuestra piel, pero sobre todo a nuestra estima? ¿Cuáles son los síntomas para detectarla y sobre todo tratarla a tiempo? Para platicarnos de todo esto, ya nos acompaña en la línea la doctora Ana Cantú. Ella es directora ejecutiva del área médica de inmunología en Lilly, México. Muy buenas noches, doctora. Qué gusto saludarle. Hola Romina, buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted, pero antes que nada, platíquenos qué es la psoriasis. Perfecto. Pues mira, la psoriasis decimos que es una enfermedad inflamatoria que es crónica de la piel, ¿no? No es contagiosa, se genera principalmente por una alteración del sistema inmunológico. Aquí el sistema inmunológico va a atacar al queratinocito, ¿no? Y esto que va a generar que se provoque una acumulación muy rápida de las células cutáneas, lo que genera las lesiones rojizas, escamosas. Yo siempre les digo que hagan de cuenta que la piel se descama, ¿no? Se descama generalmente la piel normal en 28 días. Aquí como está este impacto de enfermedad inflamatoria autoinmune, como están atacando al queratinocito, en vez de que la regeneración de la piel sea de 28 días, llega a ser 14 días, o sea, más acelerada. Entonces esto va a generar que la piel se quede pegada y forme justamente estas lesiones que se ven, que son pieles rojizas, se ve la piel inflamada, con escamas, y generalmente pues pueden aparecer en lugares, por ejemplo, como codos, rodillas y cuero cabelludo. Doctora Cantú, muy buenas noches, le saluda María Elena Vega. Oiga, ¿quiénes son propensos a tener esta psoriasis y cuál es la prevalencia en México? Hola Marilena, muchas gracias. A ver, la prevalencia en México, fíjense, es alrededor de 2.5 millones de personas viven con psoriasis. Y de estas, entre el 25 y el 30% va a presentar lesiones moderadas a severas. Y principalmente afecta a jóvenes, adultos, en edad reproductiva. ¿Quiénes son más propensos? Al ser una enfermedad de origen autoinmune, la cuestión justamente genética es muy importante, ¿no? Igual si hay antecedentes familiares, esos pacientes pues llegan justamente a tener mayor propensión a poder llegar a presentar lo que es esta enfermedad. ¿Y qué pasa también? Que se asocia mucho igual el estrés, algunos cambios hormonales, por algo que también se presenta en edad reproductiva, ¿no? Entonces, si ya tenemos esta predisposición genética, le agregamos factores ambientales, ¿no? O hormonales, pues puede aparecer estas lesiones. Doctora, ¿la psoriasis se cura por completo o solo se controla? Porque ahí queda. ¿Y cuál es la forma correcta entonces de tratar esta enfermedad? La psoriasis no tiene una cura. No es una cura definitiva, se llega a controlar, ¿no? Y se llega a controlar, cuando se llega a controlar decimos que el paciente entra en remisión, que ya está logrando justamente tener en menor cantidad o casi nada de las lesiones en la piel. Tenemos tratamientos que son adecuados, en los cuales incluso el 90% de los pacientes pueden lograr tener una piel libre de lesiones. Después de tener estas lesiones tan rojas y escamosas que luego llegan a llamar mucho la atención, pueden desaparecer, sin embargo, pues ya se tiene la carga genética y ya se controló la enfermedad, ¿no? Pero no se ha curado del 100%. En cualquier momento puede reaparecer nuevamente. Entonces, ¿a qué se enfrenta el paciente, doctora, cuando tiene psoriasis? Híjole, el impacto llega a ser muy fuerte. Primero, creo que hay un estigma social, porque las lesiones son muy visibles. Incluso luego las personas piensan que son contagiosas y es importante resaltar, y gracias al foro, en indicar que psoriasis no es contagiosa. Aparte del estigma social, también hay un impacto emocional del paciente, ¿no? Tiene baja autoestima, genera ansiedad, depresión. Los pacientes casi siempre las lesiones generan comezón. Entonces también el impacto en la calidad de vida. Las lesiones luego se llegan a presentar, por ejemplo, en palmas y plantas. Pues imagínense qué molesto es estar con la comezón, en algunos casos dolorosa, al caminar, ¿no? Entonces, generalmente el principal impacto que tiene es este impacto emocional, el estigma social. Y algo muy relevante que cada vez se ha visto es que la psoriasis afecta a la piel, pero es una enfermedad sistémica. Entonces, hemos visto que muchos pacientes que tienen esta enfermedad son pacientes que tienen alguna cuestión cardiometabólica como obesidad, riesgo incluso a tener mayores eventos cardiovasculares como infartos. Entonces,
también después de la parte social, la parte psicológica, también la parte médica llega a ser muy importante. Doctora, y para detener esta enfermedad o controlarla, ¿cuáles son las innovaciones que se han presentado para el manejo mucho más adecuado de este padecimiento? Justo tienes ahora medicamentos biológicos, que son medicamentos que se están haciendo específicamente para poder regular estas citocinas inflamatorias que generan las enfermedades, ¿no? Sobre todo aquí de enfermedad inmunológico. Ahorita los tratamientos, antes se hablaba de que pues lograbas alcanzar una mejoría del 50% de tus lesiones y ya con eso, padrísimo, estabas como controlado entre comillas. Sin embargo, las nuevas innovaciones, nuevas investigaciones nos llevan a aspirar a que los pacientes logren una mejoría más allá del 50%, una mejoría del 75% o del 100%, que ya no tenga el paciente estas lesiones que son tan importantes en su calidad de vida, etcétera, y sobre todo que se mantenga este control durante el tiempo, ¿no? Que sea un control que sea rápido y que dure a lo largo del tiempo, con un adecuado perfil de seguridad, por supuesto. Doctora, usted dice que más o menos el 75%, entonces, ¿puede algún paciente alcanzar que desaparezcan estas lesiones, esta enfermedad en su piel? Claro, por supuesto que lo pueden. Afortunadamente, psoriasis es una enfermedad en la que se ha investigado mucho y esas terapias innovadoras han llevado a que los pacientes aspiren a lograr justamente una mejoría del 100%. Doctora, ¿y cuáles son las acciones que realiza Lili, por ejemplo, para el tema de la investigación de la psoriasis y obviamente ayudar a quienes viven con este padecimiento? Por ejemplo, el producto que tenemos antes tenía una formulación que ardía un poquito. Son medicamentos que se aplican subcutáneos, ¿no? Entonces, lo que hicimos es que dado que muchos pacientes se quejaban de esta molestia, hicimos una formulación en la cual es libre de citrato y justamente hace que el paciente que se inyecte este medicamento de manera subcutánea no arda tanto. Siempre queremos darle la mejoría al paciente en su experiencia, desde que tiene la enfermedad y comienza con el tratamiento y que por supuesto pues ayude a que tenga mayor adherencia también. Doctora, ¿cuál sería entonces la recomendación que le haríamos a nuestros amigos si tienen este padecimiento o si conocen a alguien? ¿Por dónde empezar para erradicarlo pues de forma más pronta? Claro, lo más importante es enfatizarle que tiene que acudir con un dermatólogo, ¿no? El dermatólogo es quien les va a dar este control correcto, quien les va a ayudarles a mejorar esta calidad de vida, que estas lesiones se puedan realmente curar casi 100% y mantenerse controladas. Es algo importante que pues no es contagioso y por eso ya existen estas terapias biológicas. Por eso el dermatólogo les va a ayudar y les va a aclarar el panorama de qué terapias son las más importantes. Y casi siempre medidas generales, ¿no? Es importante que no tallen la piel, que no usen ropa apretada, que no se rasquen, que tengan la piel muy humectada y que usen, por ejemplo, fotoprotector solar todos los días y eviten factores como el alcoholismo y fumar, que también son acciones que pues igual de manera indirecta activan un poco más el sistema inmunológico. Doctora, además de, como dice usted, el alcoholismo y el tabaquismo y factores genéticos, ¿hay alguno otro que también podría detonar la psoriasis, como exponerse al sol? ¿Y los medicamentos que se tienen que tomar para controlarla ya son de por vida, son permanentes? Exactamente. Como decíamos que la psoriasis no se cura, se controla, el medicamento tiene que ser de por vida, porque en cualquier momento que esté controlado, puede el paciente volver a recaer, dado la cronicidad, la naturaleza de la cronicidad de lo que es la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el paciente, por ejemplo, va a la playa? Justo queremos que el paciente vaya a la playa, que el paciente pueda disfrutar su vida, y lo que tenemos que hacer aquí es que justo el médico dermatólogo dé estas recomendaciones para que en estos casos en que la exposición solar pueda desencadenar un brote, no desencadene, pues fotoprotector solar, etcétera. Doctora, nos preguntan nuestros amigos, ¿cuál es la diferencia entre psoriasis y dermatitis atópica? Es una pregunta excelente. Para empezar, la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Aquí el sistema inmunológico detecta que una célula está mal y la va a atacar, como si fuera alguien externo. En dermatitis atópica no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad inmunomediada porque aún no sabemos qué factor en sí el cuerpo ataca al cuerpo. Por eso no podemos dar esa definición de autoinmunidad. Lo que sí es que el sistema inmunológico está más activo. Por eso decimos que es una enfermedad inmunomediada. En la dermatitis atópica también tiene mucho que ver el componente alérgico, en que cuando existen, por ejemplo, temporadas invernales o temporadas de primavera, pues como no hay más liberación de alergenos, también se caen en estos brotes. Entonces la diferencia tiene que ser muy clara. Psoriasis es enfermedad autoinmune, dermatitis atópica inmunomediada. La psoriasis, como decíamos, aquí la piel se descama más rápido de lo que debería y se forman estas placas, ¿no? Como que digamos de piel muerta. En la dermatitis atópica, ¿qué pasa? La piel se llega a abrir
hay una disrupción de la barrera cutánea. Entonces son enfermedades muy distintas y por supuesto los tratamientos llegan a ser distintos. Pues vaya tema muy importante, checar y tratar nuestra salud, amigos, a hacerlo de forma pues lo más pronto posible. Por lo pronto le agradecemos a la doctora Ana Cantú, directora ejecutiva del área médica de inmunología de Lilly México, esta charla, esta explicación, toda esta información, y esperamos, doctora, mantener comunicación abierta con usted. Claro que sí, encantada. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.